Este segmento es auspiciado por Biopilar, un nuevo desarrollo que acerca el sueño de tener la casa propia. Comunicate para más información al 11 56 41 42 13. Buenas tardes, amigos. Una tarde más de Pilares de mi ciudad, aquí en nuestra querida ciudad del Pilar. Yo hoy, digamos, unos 500 kilómetros, digamos, alejado hacia el interior del país, en la ciudad de Trenquelauquen. Y seguimos con nuestra tarea de identificar no solo mujeres que han seguido, digamos, la lucha de la libertad, como ha sido nuestro grupo de Mujeres con Milei, sino también referentes internacionales que de alguna manera coinciden con lo que estamos viviendo en la Argentina con nuestro presidente Javier Milei. También comentamos que seguimos con el espacio de empresarios, pymes, con Javier Milei. Y creo que en esta oportunidad también vamos a entrevistar a una referente internacional, pero que también creo que es empresaria. Ya Guillermo nos va a presentar. Así que bueno, un gustazo, Guillermo, de seguir adelante con este programa que tenemos más de 5 años y que nos ha tocado, digamos, comenzar con una de las primeras entrevistas a Javier Milei, y bueno, y hoy en día estamos avanzando con tanta gente que en Latinoamérica y en Europa estamos pensando en trabajar en contra del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla y de tantas cuestiones que nos han alejado de nuestra Constitución argentina, que fue pensada y trabajada por Juan Bautista Alberdi, lugar donde de alguna manera nos identificamos y al que participamos y pertenecemos como embajadores, como portavoces de los principios y las ideas de nuestro inspirador de la Constitución Nacional, Juan Bautista Alberdi. Perfecto, Jorge. Cumpliendo tu tarea como embajador en el interior del país del Foro Alberdiano, seguramente con alguna participación en diferentes medios. Y bueno, como es de costumbre, en este segmento de referentes internacionales, vamos a hablar de geopolítica esta vez. Esta vez no vamos tanto con el tema de Europa, tal vez vamos a hacer hincapié un poco en Latinoamérica y qué es lo que está ocurriendo de este lado, ¿no? Y en este caso, mientras operador, vamos a poner un tema musical en honor a cada entrevista, porque cuando le preguntamos siempre a un entrevistado cuál es el tema que se identifica, en el caso de quien vamos a entrevistar, como no se identificó, le hemos puesto un tema adecuado, que es el Canto del Lobo, que es una canción de cuna nórdica. Ahora vamos a explicar por qué. Y en este caso nos trasladamos a Lima, Perú, y estamos en comunicación con Berit Knudsen. Berit Knudsen es analista en comunicaciones, es politóloga peruana. Su nombre procede del país Noruega. Bueno, publica artículos en medios como Diario Expreso, Diario La Razón, Think Tank, El Montero, El Reporta y otros importantes medios nacionales e internacionales. Berit, está en línea Guillermo Campo y Jorge, los saludamos desde aquí de Pilar, Buenos Aires, Argentina. Hola a todos, muchísimas gracias por la invitación, es un honor para mí. No, gracias para nosotros mucho más, Berit, muy amable, muchas gracias. Y bueno, creo que nos hemos visto en un foro aquí en Buenos Aires no hace mucho. Así es, fue un placer participar, sobre todo que es un foro de jóvenes, es lo que más me motivó para ir a Buenos Aires, ¿no? A pesar de toda la crisis, todas las dificultades que tienen, yo creo que los jóvenes están moviendo mucho
Y el presidente de ustedes, Milei, tiene una gran responsabilidad porque, como lo digo, incluso en un artículo que compartí con ustedes, no estamos luchando por un país, estamos luchando por Latinoamérica, estamos luchando por la democracia en Latinoamérica. Y los países y los gobiernos, sobre todo, se miden no por lo que dicen, sino por los resultados que arrojan. Okay. Ya vemos el resultado de las dictaduras en Latinoamérica, pues queremos buenos resultados en Argentina. Bien. Berit, vamos a hablar un poco de cómo se organizan los países que defienden la tiranía y el autoritarismo. Y bueno, por un lado, esa, más que nada, más que un título, sería una pregunta como para arrancar. Y también vamos a hablar de... He escuchado algunos de sus videos donde usted dice que para entender lo que ocurre en Latinoamérica es necesario saber el contexto político internacional y que realmente es necesario hablar del eje o foco central, ¿no?, entre China, Rusia e Irán. Entonces, la segunda pregunta, le hago las dos preguntas en este mismo momento, sería ¿qué es lo que tienen en común estos tres países que son absolutamente distintos unos de otros? Mira, ese es el punto fundamental, ¿no? Vemos que se crean coaliciones y alianzas en el mundo, ¿no? Pero quiero retroceder un poquito, ¿no? Si comenzamos a ver Argentina y nos centramos solo en Argentina, nos estamos perdiendo parte de la foto, porque no hay forma de entender Argentina si no entendemos el contexto de la región. La región está conformada por 35 países y ya vemos que la organización que de alguna manera debería liderarnos, que es la OEA, actúa de tal o cual manera influyendo en la misma región. Pero no hay manera de entender la región si no entendemos cómo se mueve el mundo y tratar de simplificarlo para darle un mensaje a aquellas personas que no tienen que ser especialistas en temas geopolíticos. Aquí la competencia es por el poder y es por el poder económico. Hay teorías como la teoría realista de cómo se interactúan las naciones. Hay otras teorías como la teoría liberal, pero la teoría realista me gusta mucho porque de alguna manera los países están buscando crecer como potencias y están tratando de crecer económicamente y ahí se crea un conflicto. Tenemos a Estados Unidos, que es la potencia mundial con un 26% del PBI del mundo, y por debajo el siguiente país es China, con 17% del PBI del mundo. Vemos que hay una gran brecha entre Estados Unidos y China, pero mucho más grande es la brecha con el tercer país, que es Alemania. Alemania tiene tan solo el 4 y un poco más del PBI del mundo, y le sigue Japón. Entonces estamos viendo que acá son dos grandes potencias que están compitiendo por la hegemonía en el mundo. La gran diferencia entre Estados Unidos y China es que mientras Estados Unidos intenta ser el gran defensor de la democracia, una democracia imperfecta, una democracia que defiende a veces con métodos no muy democráticos, lucha contra un país que es autoritario por excelencia. Entonces, al tener una deficiencia en términos de no solo de poder económico, sino además donde sí gana China es en población, y la población es muy importante porque si nos ponemos a pensar hoy día, India es el país que tiene más población y por la cantidad de población está dentro de los 10 países con más PBI en el mundo. Y tenemos a China, que tiene el segundo lugar. El tercer lugar lo tiene Estados Unidos, con 330 millones de habitantes. Y eso no es casualidad, porque el poder económico te da el poder para armamentos y el poder de la población te da la capacidad de tener un ejército. Por ejemplo, si nos vamos al conflicto de Ucrania contra Rusia,
El gran problema que tiene de alguna manera Rusia, siendo el país más grande del mundo, es que su población no tiene una correlación con el tamaño de su territorio. Entonces, regresando a las grandes coaliciones, se van uniendo. Y tenemos aquello que desde hace mucho tiempo se llama el eje del mal, solo que los que encabezan este eje del mal van cambiando un poco. Es un término que el presidente Carter acuñó. En el eje del mal tenemos a China, Rusia, Irán. Son 3 países autoritarios, es lo que tienen en común, pero uno es un partido monopartidista, es una nación monopartidista. Hay solo 4 naciones monopartidistas en el mundo, donde no hay elecciones, igual que en Cuba, no hay elecciones. Entonces es el partido el que controla el país. Tenemos por otro lado Rusia, que está tratando de regresar al tiempo de los zares, y sabemos todas las violaciones de derechos humanos que tienen elecciones, pero igual que lo vemos en Nicaragua, eliminan a sus contendores. Y por el otro lado tenemos a Irán, que es una teocracia. Se derrocó al gobierno anterior en 1979 y simplemente se instaura esta teocracia. Y vemos que en estos países, y ahí es importante hablar de las elecciones, ¿no? Bien. Berit, una consultita. Le pido al operador que si puede poner la placa del esquema de presentación de Berit, donde claramente en forma muy dinámica muestran los porcentajes del PBI, muestra cuáles son los países democráticos, los países autoritarios, las coaliciones, la corrupción y las ONG que usted define como los gigas financieras. Este segmento fue auspiciado por Biopilar, un nuevo desarrollo que acerca el sueño de tener la casa propia. Comunicate para más información al 11 56 41 42 13.